Buenas tardes, hermanos, hermanitas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bonita tarde, ¿verdad? A todos los que nos ven allá en casa, Dios les bendiga. Vamos a prepararnos para estudiar un ratito la santa palabra de Dios, ¿verdad? Tráete tu Biblia, vamos a escudriñarla y pidiéndole al Señor que Él nos revele, que Él nos ilumine nuestro entendimiento para que toda esta palabra que vamos a estudiar, a meditar, Dios nos dé un correcto discernimiento en ella. Y mira, si sucede eso, tu vida de fe va a reafirmar, ¿sí? Va a ser más productiva, va a ser más llena de gozo. Cada vez que entendemos la palabra de Dios y la discernimos correctamente, vamos a crecer en la fe. Y una vida de fe es una vida victoriosa. ¿Sí? Entonces, pues sí, efectivamente vamos a darle continuidad a este libro precioso, que es un compendio ¿verdad? Es un resumen de la fe, el libro de Romanos, es un libro precioso. También tiene sus inflexiones, tiene sus partes que cuando la leemos, por ejemplo, muchos estamos acostumbrados a leerla, creemos que aquí, por ejemplo, recomendamos mucho traer la versión de la Reina Valera, ¿sí? Cuando la leemos en la Reina Valera, hay frases, hay modismos, hay estilo literario que el apóstol utilizó, que son diferentes a como nos expresamos hoy en día. Por eso es así un poquito, tal vez a veces incomprensible, pero nos las vamos a ingeniar por eso traigo otra versión también complementaria, que es la de Dios habla hoy, que nos va a dar un poquito también de luz en cuanto a estas expresiones a veces que no son muy muy comunes. Qué rico, ya está lloviendo, ¿verdad? Ya nada más falta el café para aquí estar viendo una tarde literaria acá, bien aquí. Amén, aleluya, estudiando la palabra. Pues vamos a continuar entonces en Romanos capítulo 2, hermanos, ahí nos quedamos, tengo entendido que allí nos quedamos. Romanos capítulo 2. Y vamos a empezar a escudriñar desde los versículos del 17 en adelante. Romanos 2 empezó con lo que se le llamó el justo juicio de Dios, ¿sí? En el cual los versículos, voy a leer nada más los últimos versículos del 2, no, está tremendo, tremendísimo, estuvo muy bueno clarísimo, ¿verdad? Que lo que habla del justo juicio de Dios, para hacer como un trasfondo, un contexto, ¿verdad? De lo que fue. Dice los últimos versículos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, versículo 15, dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Así terminó la intervención, la pasada exposición de la palabra, hablando del justo juicio de Dios. Y viene esta parte que en nuestras Biblias dice los judíos y la ley, ¿sí? Los judíos y la ley. Y vamos a empezar a leer. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. A ver, tú, pues, que enseñas a otro,
¿no te enseñas a ti mismo? Tú, que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú, que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué empezamos a comprender aquí en esta pequeña parte con la cual iniciamos este estudio? Habla de los judíos y la ley. Recordemos que el pueblo judío fue el depositario, fue al que Dios escogió. Recordemos que desde que Dios escogió a Abraham, de Abraham dijo, yo de ti voy a hacer una nación. Y a esta nación él prometió que le haría una nación grande, poderosa, que rica lluvia, aleluya. Y que de esta nación iba a hacer un pacto con ellos y que iban a ser ellos los receptores de su revelación, de su palabra, que englobaba la ley, ¿verdad? La ley de Dios, los mandatos de Dios. Pero conocemos, ¿verdad? A través de todo el estudio de la palabra que hemos hecho, desde Génesis, todos los libros del Antiguo Testamento, cómo el pueblo judío pues se desvió. Eso está de más decirlo, se desvió, habiendo conocido a Dios, habiendo recibido la ley, la quebrantaron. Y por eso en esta primera porción del libro de Romanos que estamos estudiando, capítulo 2, versículo 17, Pablo se dirige a los judíos. Pablo se dirige a este pueblo y lo confronta fuertemente. Le hace ver que como siendo ellos, pues ahora sí que el faro de luz del mundo, los que se decían receptores de la ley, guardas de la ley, ahora ellos, ¿verdad? También por su debilidad, por su pecado, quebrantaban la ley. Y dice, y hace mención a una porción, dice versículo 25. ¿Sí se oye, hermano? Sí, ¿verdad? Sí, no. Yo aquí oigo mucho ruido, yo casi que no. Pero bueno. Versículo 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser como incircuncisión. A ver, vamos poco a poco. Vamos poco a poco para que entendamos esta parte. Nos vamos a ir al libro de Génesis capítulo 17, hasta el inicio, para ver qué significa esta palabrita de la circuncisión, que era muy famosa, era un término que el pueblo judío era muy suyo, era muy propio de él, el pueblo de la circuncisión. ¿Por qué se les decía así? Génesis 17, del 1 al 10. Y lo voy a leer rápidamente. Dice, Génesis 17, del 1 en adelante. Era Abraham, nos vamos a ir hasta atrás, ya vieron, nos vamos hasta Génesis, hasta los tiempos cuando el pueblo de Dios, cuyo patriarca principal fue Abraham. Dios se aparece a Abraham y le dice de la siguiente manera: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti,
y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y mucha atención en esto, dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Qué vemos aquí? Que este fue el primer pacto que hace Jehová Dios con Abraham. Un pacto en el cual decía: esta va a ser la marca de que tú eres mi pueblo, yo me comprometo a ser tu Dios, tú vas a ser mi pueblo, y esta circuncisión va a ser esa marca. La circuncisión era en el órgano sexual masculino, pues el retiramiento del prepucio, pues con un objeto punzocortante. Era una práctica pues así dolorosa, pero marcaba un pacto. Desde ese día, Abraham a la edad de 99 años se circuncidó, y todos los de su casa los circuncidó para cumplir. Desde ese día Dios vio con agrado, me obedeció. Tú eres mi pueblo, voy a cumplir contigo todo lo que yo te he prometido, y de ti voy a hacer una nación poderosa, como le dijo, ¿verdad? Eso es lo que pasó. Por eso ahora en el libro de Romanos, desde ese tiempo hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y posterior, es decir, este tiempo en el que estamos hablando, ya el apóstol Pablo, los seguidores de Jesús, del Jesucristo ya resucitado, ya glorificado, ya que ya ascendió a los cielos. Ahora el pueblo judío, ellos decían todavía que eran el pueblo de la circuncisión, el pueblo del pacto de Dios. Decían que ellos, su padre era Abraham, que ellos eran el pueblo consentido, el pueblo amado de Dios. Y su señal seguía siendo la circuncisión. Todo buen judío, todos los judíos, a los niños después de a los 8 días eran circuncidados, y desde ahí todos los niños observaban toda la ley judía. De tal manera que empezó, fíjense, por estas formas, que para Dios fue un pacto. Primero, ese primer pacto, que después fue sustituido por el pacto de gracia, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. El pueblo de Dios, el pueblo judío, se vanagloriaba, digámoslo así. Se decían: nosotros somos judíos, nosotros somos los herederos de las promesas de Dios, y se jactaban, de tal manera que por el simple hecho de ya un judío estar circuncidado y pues ser parte del pueblo de Dios, pensaban que ya sus pecados hasta eran menos, a lo mejor se sentían bastante relajados. O sea, esa condición que tenían les hacían que ya la circuncisión la tomaran en mucho más alta estima. ¿Qué viene a continuación? Por eso dice aquí en Romanos 2:25: pues en verdad
la circuncisión, o sea, ese pacto que Dios hizo con el pueblo judío, aprovecha, o sea, porque está en el orden que Dios estableció, que ya había fenecido. Pero dice, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión, o sea, aunque hayas cumplido el pacto, viene a ser como si no lo hubieras cumplido. ¿Por qué? Dice, pues si el que es incircunciso, es decir, cualquier gentil, otra persona, pero guarda las ordenanzas de la ley, no le contará su incircuncisión, o sea, aunque no está en el pacto antiguo como circuncisión. ¿Qué quiere decir esto? El que físicamente es incircunciso, o sea, es decir, que tiene la señal, la marca del pacto anterior, del pacto pasado, del pacto que hizo Dios desde Abraham, del cual hablamos. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, ahí es la clave, guarda la ley, te condenará a ti. Tú vas a quedar así, porque aunque es incircunciso, guarda la ley. Y tú, circunciso, no la guardas, la desestimas y te condenará. Dense cuenta aquí el estilo literario que toma Pablo, es como si tuviera, cuando estuvo escribiendo, es como si tuviera un adversario imaginario, como si se estuviera dirigiendo a alguien, a una persona. ¿Sí se dan cuenta? Le está diciendo, te vas a condenar tú. Le estaba hablando a todos los judíos. Qué bonita lluvia, aleluya. Ya no voy a regar mis plantas. Dice, ¿sí se entendió esto, este punto? ¿Sí me están oyendo, hermanos? Pónganme atención, está difícil la clase. Yo aquí estoy haciendo un esfuerzo muy duro. Yo oigo muchísimo la lluvia y me oigo poco a mí. Pero seguimos. Vamos en el versículo 27. El que físicamente es incircunciso, ese estuvo mejor, ¿eh? Sí. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Ay, los judíos, ¿verdad? Ese pueblo de Dios escogido, pero esta palabra, este texto, ahora ya en los labios de Pablo, en el poder del Espíritu Santo, los ponía en su lugar, les trataba de que hasta los judíos evangelizarlos, ¿sí? O sea, ese era el objetivo de Pablo, no era nada más señalarlos, miren, ya ustedes ya pasaron de moda, ustedes ya no, ahora el pueblo santo, el pueblo escogido de Dios es todo aquel que es nacido de nuevo, que es el que ha recibido el pacto de gracia por medio de Jesucristo. Les tiene paciencia, los exhorta. Y les sigue diciendo en el versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente. Aquí se retomamos la idea que como iglesia cristiana tenemos, que nosotros somos los judíos espirituales. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. La iglesia ahora, ¿verdad? La que estamos ahora predicando este evangelio. No es judío el que lo es exteriormente, o sea, ¿qué quiere decir exteriormente? Pues de nacimiento. ¿De qué? De raza, perdón. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es ahora la del corazón. Por eso dice la palabra, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En espíritu es esa circuncisión. Es decir, cuando nosotros vinimos a ese nuevo nacimiento es como si hubiéramos sido ahora circuncidados, ¿sí?
Es como si se hubiera verificado esa circuncisión, pero ahora esta es una circuncisión en espíritu, en el corazón, en el cual ahora nosotros somos partícipes, la iglesia, usted y yo, de un nuevo pacto, pero ahora es un pacto de gracia en Jesucristo. Amén. Y dice, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bueno, seguimos. Les dije que iba a utilizar un poquito de la Biblia de Dios habla hoy. Y voy a leer lo que sigue, lo que queda de mi exposición en la Dios habla hoy. Es capítulo Romanos 3, en adelante dice, entonces, ¿qué ventajas tiene el ser judío o el estar circuncidado? Muchas, y por muchas razones. En primer lugar, Dios confió su mensaje a los judíos, lo cual ya expusimos. ¿Qué pasa entonces? ¿Acaso Dios dejará de ser fiel por el hecho de que algunos de ellos hayan sido infieles? ¿Acaso Dios dejará de ser fiel, pregunto yo y a la iglesia, porque algunos que se decían seguidores, se decían fieles, hayan sido infieles? ¿Dios dejará de ser fiel? No, claro que no, dice versículo 4, al contrario, Dios actúa siempre conforme a la verdad, aunque todo hombre sea mentiroso. Pues la Escritura dice, serás tenido por justo en lo que dices y saldrás vencedor cuando te juzguen. Número 5, pero si nuestra maldad sirve para poner de relieve que Dios es justo, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? Hablo según criterios humanos. Claro que no, porque si Dios fuera injusto, ¿cómo podría juzgar al mundo? 7, pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios resulte todavía más gloriosa, ¿por qué se me juzga a mí como pecador? En tal caso, ¿por qué no hacer lo malo para que venga lo bueno? Esto es precisamente lo que algunos, para desacreditarme, dice Pablo, dicen que yo enseño, pero tales personas merecen la condenación. Como ven, aún en la Reina Valera como que nos quedamos así un poquito, ¿qué pasó? ¿Qué ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a ir poco a poquito. Dice Romanos 3, ¿qué ventaja tiene pues el ser judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Concluye el apóstol, primeramente, ciertamente, les ha sido confiada la palabra de Dios. Ese innegablemente fue un privilegio, el que la palabra de Dios, así tal como la conozcamos, haya tenido su origen y fuera depositada en las manos del pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel, hubo tiempos en los que se apartaron de Dios, pecaron, se fueron tras los ídolos, desobedecieron por generaciones. Fueron incrédulos a las promesas de Dios. ¿Se recuerdan de muchos casos de incredulidad? Cuando Dios les iba a entregar la tierra prometida, viene a mi mente nada más su incredulidad de que Dios les dijo, yo te voy a dar esta tierra. ¿Qué les provocó? Irse a vagar por el desierto 40 años. La pregunta que hace Pablo, bueno, entonces, porque ellos han sido infieles, ¿afecta algo la fidelidad de Dios? No, todo el mundo, puede haber grupos. Aquí esto yo lo digo, lo voy a poner en el contexto actual. Si vemos que diversos grupos o gentes dejan de seguir a Jesucristo como Señor y Salvador, vamos a decir,
No, pues creo que ya se está desvaneciendo la fe. O pues, a ver, ya se acabó el cristianismo. No, aunque se desvíen de la fe unos y otros y oigamos en todo el planeta que hay apostasía, que están separando, que se cierra iglesias a la mejor, ¿qué vamos a hacer como pueblo de Dios? Vamos a permanecer en la fe, a permanecer, escuchemos los que escuchemos. Las promesas de Dios para nosotros han sido firmes. Nada nos debe de mover de nuestra auténtica y genuina convicción de que tenemos un Dios que es verdad y que Él es fiel y justo. ¿Sí? Hay muchos en el mundo que cuestionan la justicia de Dios. Yo una vez en un concierto ahí, cuando todavía eran mi hijo David y Grecia, tenían como 10, 12, 11 años, Grecia, los llevé ahí al centro y había en el kiosco un grupo de rock. Palomitas acá, globos allá, ya se imaginan un domingo. Mucha gente tomando su helado por aquí, por allá, y el grupo ahí, un grupo de rock. Y empezó este cantante de este grupo de rock aquí, pues local, a injuriar. En ese tiempo creo estaba el conflicto, o ya tiene más, estaba una guerra en Oriente Medio, una de tantas. Ocupaba los titulares de los periódicos y de las noticias en aquel tiempo, y entonces decía, ¿ustedes creen? En un momento que terminó, ¡viva la paz, viva la paz! Ya ves que muchos de los, son sus arengas de los rockeros, ¿no? Amor y paz y no sé qué, pero empezó a cuestionar, sean felices, olvídense que hay Dios, porque si hubiera Dios, ¿ustedes creen que hubiera ese sufrimiento que hay allá, en Oriente y quién sabe qué? Yo me quedé y dije, está absolutamente, pues, envanecido en sus razonamientos. Se me quedó eso, yo ya ni para subirme al estrado, porque para qué, ¿verdad? No iba a estar alegando, que dije, padre, digo, ¿cómo en todo el mundo? Y sucede así. Es más, hay momentos en los que cuando sufrimos una prueba muy fuerte, llegamos a dudar de la justicia de Dios. Decimos, híjole, o sea, Dios es justo, pero sucedió esto, sucedió el otro. ¿Cómo fue posible esto? Nunca debemos de dudar de la justicia y de la fidelidad del Señor. Entonces, dice versículo 4, ¿acaso Dios dejará de ser fiel por el hecho de que algunos hayan sido infieles, sean contrarios a Dios? Pues claro que no, Dios se sigue siendo fiel. Dios actúa siempre conforme a la verdad. Dice, de ninguna manera en nuestra versión, antes Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Número 5, pero si nuestra maldad sirve para poner de relieve que Dios es justo. Aquí esta es una idea que nos pone un poquito como a filosofar, nos pone a pensar. ¿Cómo sabemos que Dios es justo? ¿Cómo sabemos que Dios es verdad? ¿Sabes cómo lo sabemos nosotros como humanos? Porque tenemos un marco de referencia. Y el marco de referencia es que Dios es justo y los hombres caídos hemos caído, somos malos o hemos caído en maldad, el hombre ha caído en pecado. Entonces ahí distinguimos que Dios es justo. Y a veces sucede esto también, hay una confrontación que tenemos que decimos, a ver, ¿cómo es posible? Pues si Dios es todopoderoso, Él gobierna todas las cosas de acuerdo a su voluntad y nada se resiste a su voluntad. De hecho, fíjense bien, también hay un tema hablando de otro rockero, pero tremendo, un blasfemo, un grupo rockero que yo escuchaba cuando era chavo, que ni entendía yo ni qué, pero se llamaban Ángeles del Infierno, así.
y este grupo tenía una canción blasfema que hablaba que pues maldecía a Dios, o sea, no decía Dios, pero decía, maldito sea tu nombre porque siempre haces todo conforme a tu voluntad, nada se aparta de tu poder y quién sabe. El Señor decía que, pero ya años después yo recapitulaba, pensaba, digo, wow, no, este espíritu maligno confrontaba a Dios de su soberanía, porque suceda lo que suceda, Dios es justo y Dios es fiel, ¿sí? Suceda lo que suceda, porque en su voluntad permisiva, Él permite que sucedan cosas terribles, tremendas, pero tienen la finalidad simplemente de ver cuál es el destino de la humanidad sin Dios, hasta dónde puede llegar la humanidad sin Dios. Por eso desde el libro de Romanos anterior, en otras porciones vemos cómo Dios entrega a una mente reprobada a la humanidad, a los pecadores, para que se consuman en su pecado. Bueno, entonces, ya vamos a terminar, hermanitos. Yo lo que quiero es que quede bien, quedes tú conforme, quedes con la enseñanza, que Dios es fiel, que Él es verdad, que la justicia de Dios no tiene, ¿cómo? Variación. Dios es justo. Y que aun si de alguna manera, estaba leyendo mientras preparaba el mensaje, una reflexión de un teólogo que decía, el ejemplo clásico para esto lo podría decir, lo podría expresar, digamos, hagas de cuenta que hacemos un diálogo ahorita mismo entre Judas y Dios. Imagínatelo. Es un diálogo ahorita entre Judas y Dios. Dios, ¿por qué me declaras injusto a mí? ¿Que no fui yo un instrumento de tu voluntad para que Jesús, tu Hijo, muriera en la cruz y se ejecutara tu plan de redención? Entonces, ¿por qué me condenas a mí? Y yo me quedé, dije, wow, sí es cierto, qué tremenda reflexión. Pero encontraba lo siguiente, sí, podríamos encontrar ese diálogo o esas ideas, terminarlas así. Pues sí, sí así fue, pero Dios usó la maldad, usó su maldad, pero la encaminó para un propósito. Pero la maldad, de todos modos, era la maldad de Judas. Él tenía maldad de por sí. En fin, vamos a terminar con el versículo 6. Dice, claro que no, porque si Dios fuera injusto, ¿cómo podría juzgar al mundo? Y números 7 y 8, pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios resulte todavía más gloriosa, ¿por qué se me juzga a mí como pecador? Y ahí es donde tomamos este ejemplo que hablamos de decir, este diálogo hipotético entre Judas y Dios. En tal caso, ¿por qué no hacer lo malo para que venga lo bueno? Esto es precisamente lo que algunos para desacreditarme dicen que yo enseño, pero tales personas merecen la condenación. ¿A qué se refiere esta última partecita? Voy a explicarlo. En aquel tiempo, Pablo estaba siendo víctima lo estaban injuriando. Mucho le decían, lo acusaban de que él decía, ¿saben qué? Hagan lo malo para que vengan bienes. Eso es lo que enseña Pablo. Hagan lo malo, no importa. Entendían en su cosmovisión, en su forma de ver las cosas, que así les trataba de decir. Pero Pablo le dice, no, esas personas están malinterpretando lo que yo he enseñado, merecen condenación.
Pablo entendía que juzgaría Dios al mundo. Eso ya se sabía desde... Todo el pueblo judío sabía que Dios iba a juzgar al mundo, a ambos, a judíos y a gentiles. Pero los judíos en los días de Pablo pensaban que Dios juzgaría a los gentiles por sus pecados. Sí, decían, los judíos por sus pecados, pero los judíos pensaban que los salvaría a ellos a pesar de sus pecados. Y no, todos necesitamos la gracia redentora en Jesucristo. Eso vamos a concluir. Los judíos, ese cambio de mentalidad, yo lo entiendo, ahora yo lo entiendo, pero para ellos fue un boom, un choque tremendo, porque ellos estaban clavados en la ley, en los hechos, en la vista. Y cuando llega el Evangelio de Jesús y les cambia el pacto y les da el pacto de gracia ahora en Jesucristo por fe, mas el justo por la fe vivirá. Para ellos es un cambio tan tremendo que dicen, entonces ya todo lo demás y mis filacterias y todo eso, ya no, ya por gracia sois salvos por medio de la fe. Hermanitos, pues vamos a seguir aprendiendo el libro de Romanos, ¿verdad? Espero que en esta ocasión pues algo hemos entendido el contexto en el cual fue la fe que hoy tenemos, está fundada y debemos de creer, ¿verdad? Principalmente esto que hemos expuesto, que para nosotros, ¿verdad? Es tan importante que vivimos en un nuevo pacto, en el pacto de gracia, y que ahora ya nosotros no confiamos en otra cosa, ¿verdad? Sino confiamos en este amor precioso de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor, ¿verdad?, confirme, nos dé entendimiento en este libro de Romanos en adelante, ¿verdad? Todas estas exposiciones que se van a seguir haciendo. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque nos has permitido, Señor, reunirnos aquí en tu casa de oración para escudriñar tu palabra, Señor. Mira, gracias, mi Dios, porque, Señor, a pesar de que hay algunos textos, Señor, de difícil interpretación para nosotros que, Señor, tenemos poca instrucción teológica, Padre, Señor, pero creemos, mi Dios, Padre, que tu palabra es viva y verdadera, tu palabra es verdad, y que tu palabra, Señor, no vuelve vacía, sino que hace, Señor, en nosotros lo que tú has mandado, Señor, que hiciese, Padre, que dé fruto, Padre. Señor, fortalécenos en fe, mi Dios. Mira, no dejes, Padre, que ninguno de nuestros corazones, Señor, se extravíe de la fe, de una fe pura, sencilla, Señor, en Jesucristo nuestro Salvador. Que creamos en tu soberanía, que alabemos tu misericordia, que esperemos en tu fidelidad, Padre. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias, Padre, por tu paciencia con nosotros. Gracias porque ahora, Señor, podemos llamarnos pueblo tuyo, pueblo amado tuyo, herederos del reino tuyo y tu justicia. Gracias, Padre. Gracias por esta hermosa lluvia que nos ha acompañado durante este culto, mi Dios. Bendícenos, Padre, con tu presencia ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.